faltas y no estás. Vuelve a llamar que atento estoy. Quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Una vez más compartiendo a esta hora. Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza Rojas, siempre en los micrófonos poder compartir con ustedes. Es un privilegio, es un gusto, es una plena bendición el poder estar con ustedes, el poder transmitir mensajes directamente al corazón, directamente a nuestras vidas. Eso es lo importante que tenemos que... El poder comprender lo que hablamos, poder entender lo que decimos, el poder estar tan seguro lo que sucedió más de 2000 años atrás con respecto a la vida de Jesucristo. Escuchaba hace poco un tema de Andrés Rieu, donde interpretaba Jesucristo en la escalera entre el cielo y la tierra. El reconocer, ¿no es cierto? El reconocer que eres la única puerta, la única esperanza, el reconocer que eres el único árbitro, el único intermediario que hay entre el Padre. Recuerde que Él fue la ofrenda, Él fue que se puso ahí en el juicio, ¿no es cierto? Recuerde que hubo un juicio, recuerde que hubo un sacrificio, y ese sacrificio, el único que lo pudo hacer y lo hizo, y lo cumplió y de forma perfecta, de forma intachable, fue Jesucristo. Fue Él el que nos dio vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hoy queremos recordar con el libro de Isaías, ¿no es cierto? El profeta Isaías hablando de lo que venía, hablando de aquel que nos hizo inocente en Cristo, aquel que nos iba a venir a ser inocente, puro, santo, el que nos venía a salvar. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y esto es obra del Espíritu Santo que nos revela la magnitud de lo que yo sé y entiendo, más que leer, más que saber la historia, es comprender, es asimilar lo que ocurrió en aquel monte, ¿no es cierto?, del Calvario, donde Jesús entregó su cuerpo, donde Jesús entregó por completamente su cuerpo, fue dañado, fue ultrajado, ¿no es cierto?, completamente fue despedazado, hasta sus huesos quedaron a la vista de todo, hasta tal punto su carne fue destrozada, partido, ¿no es cierto?, que sus huesos quedaron a la vista de todo ojo humano. Mucha crítica había, ¿no es cierto?, que la película La Pasión de Cristo era muy carnicera, ¿no es cierto? Esa fue la expresión, muy sangrienta. Eso no fue nada comparado con lo que ocurrió en la realidad, y eso a mí me habla que todavía no entendemos, todavía no comprendemos, no llegamos a la magnitud de lo que ocurrió realmente en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos inocentes. Fue tal magnitud el castigo que cayó sobre él, ni su propio Padre lo perdonó. ¿En qué sentido? Dice esa versión, en que lo entregó por nosotros para que nosotros pudiésemos entrar libremente al trono de la gracia, libremente poder entrar, no por ley, no por mandamiento, no por obediencia. Recuerde que no es por obediencia. Una de las cosas que nos cuesta a nosotros, la iglesia evangélica, todavía andamos pisando leyes y mandamientos para obedecerlos. No es algo que se esfuerza, no es algo que se lleve a, ni tampoco la oración se hace de forma disciplinada. La oración es tan natural
en un creyente. La oración es tan impulsiva, que más que impulsiva, es el instinto a buscar al Padre, el poder conversar con el Padre, poder darle gracias a Dios. Cada día que nos levantamos, darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Es algo tan natural. No es ni la mayor disciplina en orar nos va a llevar a comprender y a llegar a lograr lo que Dios hizo por nosotros, sino que esa oración, esa obediencia está basada en un creer, está basado en un creer que fue provocado por Él. Recuerde que no hay una determinación humana. Y si usted tiene un pensamiento que usted determinó ser salvo, usted determinó ser bendecido, usted determinó ser sanado, siendo que Dios nos da la fuerza para poder creer y confiar. Él nos dio la certeza, Él nos dio la convicción, Él nos ha dado la revelación de la cruz del Calvario para que nosotros podamos absorber eso y pueda en nosotros mostrarlo a la luz, ¿no es cierto?, lo que realmente ocurrió en la cruz del Calvario, el poder abrazar lo que ocurrió, no la cruz, sino que el contexto de la cruz. Ya se nos viene la Semana Santa, ¿no es cierto? Cada año se celebra la Semana Santa, donde recordamos, ¿no es cierto?, la muerte y resurrección de Cristo, y eso es lo que a nosotros nos compete hablar, nos compete el poder transmitir este mensaje a tanta gente. Y lo que ocurrió en la cruz nos hizo ser inocentes. ¿Y por qué? Porque hubo un juicio. Había que tratar ese pecado en nosotros, había que tratar esa culpa que había en nosotros. Éramos culpables éramos, tú y yo, estábamos sentenciados. Había una pena de muerte y estábamos muertos. Y esa pena, ¿no es cierto?, esa pena nos llevó a la muerte. La caída de Adán, del primer Adán, nos hizo caer en una pena de muerte, en caer en delito, ¿no es cierto? Y eso fue evolucionando, fue creciendo el pecado, hasta que lamentablemente ya saturó todo lo que ni siquiera un cordero, la sangre del cordero podía ni siquiera ya cubrir, porque si no podía quitar el pecado, ya no podía ni siquiera cubrir. Entonces era necesario que viniera, aunque no hubiera pasado nada, había, ¿no es cierto?, estaba escrito ya que venía el Mesías, ¿no es cierto? Tenía que venir el Hijo de Dios a poder dar la vida por nosotros. Y cuando Él estuvo en la tierra, una de las cosas que estaba leyendo en la semana, le enseñó a orar. Y dice, Padre nuestro. Y usted dice, ¿cómo le enseñó a decir Padre nuestro? Si aún no se completaba la obra, ¿no es cierto? Aún no se podía decir Padre, pero estaba el reino de Dios ahí. Y el reino de Dios ya ha llegado. El reino de Dios ya estaba aquí. Le preguntaba los discípulos acerca del reino de Dios, ¿no es cierto? Y dice que el reino de Dios ha llegado, está. Recuerde que él se fue, pero dejó al Espíritu, su Espíritu, dejó al Espíritu Santo, y ese reino está establecido acá, aún en medio de persecuciones, aún en medio, ¿no es cierto?, de proceso, de dolor muchas veces, ¿no es cierto?, de tantas circunstancias que ocurren en la vida. Aún en medio de persecución, aún en medio de tantas cosas y problemas que tenemos en la vida, pero el reino de Dios está con nosotros. Es decir, ya el decir que venga su reino, ¿no es cierto?, aunque Él viene, ¿no es cierto?, por segunda vez viene a buscar a su iglesia, pero el reino está. Y eso era el drama, ese era el problema, esa era la piedra en el zapato que había que mejorar la relación con el papá, había que restaurar esa
esa amistad, ¿no es cierto?, que había en Adán con nuestro papá. Y por eso es que Él nos sentó juntamente con Él, y en ese mismo trono está el Padre. Y imagínense, estar en la presencia, eso es estar en la presencia de Dios, eso es estar en la casa del Señor, estar en su presencia es su casa es mi presencia, porque es mi presencia, su presencia ya es nuestra, porque es nuestro papá, es nuestro hermano mayor que está con nosotros y nos ha sentado juntamente con Él. Entonces le enseña a orar y le dice Padre nuestro. Cambia todo el contexto, cambia todo lo que había en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Que no había una señal de Padre, no había ninguna frase o algo que dijera que era nuestro papá, ¿no es cierto? Porque se había cortado, se había roto esa amistad, se había establecido, éramos enemigos de Dios, y Él nos daba la espalda, recuerde, estábamos descalzos, ¿no es cierto? Porque éramos esclavos, estábamos atrapados en la esclavitud, en el miedo, y entonces no había nada que nos hiciera puro, nada antes de que Jesús viniera. No había venido un juicio, no había sido tratado nuestro pecado. Entonces nuestro papá quería estar con nosotros, abrazarnos, pero como Él es justo, no podía abrazarnos con el pecado. Entonces tuvo que tratar nuestro pecado, su pecado, el pecado de la humanidad, para poder decirnos: entren confiadamente al trono del favor, al trono de la gracia. Pero eso hubo un costo alto. Hubo una vida, hubo sangre, hubo dolor, sufrimiento, maltrato. Jesús fue violentado por un equipo experto de romanos en destrozar su cuerpo. Literalmente su cuerpo fue destrozado por nosotros. Y eso dice el libro de Isaías. En la versión, veamos la versión amplificada, que me gusta mucho esta versión. Ciertamente Él soportó nuestras penas, es decir, Él soportó todas nuestras penas, enfermedades, debilidades y angustias, todo eso. Ve que no podemos estar angustiados, no podemos andar en medio de enfermedades, de debilidad, aunque somos cuerpo humano, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo de repente se provocan algunas enfermedades, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que ya hizo por nosotros, nos recuperamos rápidamente porque hay una convicción. No es que nosotros es tanta la mega fe que tenemos porque no sé, hemos hecho algún esfuerzo, no, sino que es tanto lo que tenemos en nuestra mente, es tanto lo que meditamos en su palabra, ¿no es cierto?, en lo que Él logró, en lo que Él soportó. Él soportó nuestras penas, nuestras enfermedades, soportó nuestras debilidades, soportó nuestras angustias, soportó también nuestras penas y dolores, soportó el castigo. Pero nosotros ignorantemente, dentro de esa ignorancia, dice, lo consideramos herido, golpeado y afligido por Dios, como con lepra, dice esta versión. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, habíamos transgredido, ¿no es cierto?, habíamos pecado, ya se colapsó el pecado. Entonces fue molido por nuestras culpas, éramos culpables. Por eso es que se nos quitó la culpa, por eso es que ya no podemos tener sentimiento de culpa, de andar perseguido, porque ya no somos culpables por lo que Él hizo por nosotros. Nuestras culpas e iniquidades, el castigo necesario para obtener la paz,
y el bienestar para nosotros fue sobre Él, para que nosotros pudiésemos tener paz, amistad con Dios, poder estar sano, poder estar vigoroso, poder estar lleno de alegría y de gozo, no de angustia. Él tuvo que pasar por eso. Él tuvo que sobrellevar todas esas cosas para que nosotros pudiésemos ser libres de todo, de condenación, de castigo, ¿no es cierto? Dice que fue necesario para obtener la paz y el bienestar para nosotros fue sobre Él, y con las heridas que hirió, a Él fuimos sanados, y sanados, dice esta versión. Por Él, por sus heridas, por su herida, nosotros fuimos sanados, curados, fuimos justificados. Entonces, todo este contexto, si tú y yo consideramos, analizamos, meditamos de día y noche esto, cada vez se va a ver el resultado de esto, ¿no es cierto? De lo que leímos, se va a ver en nosotros. El ver que estamos con alegría, estamos con gozo, que el verdadero éxito es haber sido enriquecido por la obra de Cristo. El verdadero éxito, la verdadera bendición, prosperidad, ¿no es cierto? Haber sido enriquecido por lo que Él pagó por nosotros. Para que estuviéramos, para obtener la paz, la tranquilidad, la confianza, para poder entrar en su casa, poder decirle Abba Padre, que significa papito, ¿cierto? Mi papito, mi Padre amado, ¿no es cierto? El poder recibir sus bendiciones por causa de este pago, entonces, cuando no hay una convicción sobre esto, siempre nos deslizamos hacia caer en nuestra fuerza, a caer en nuestro esfuerzo, a caer en nuestra valentía, en caer en que nosotros podemos lograr algo, siendo que nosotros no hemos logrado nada. Y eso tener pensamiento muy judaizante. Recuerda que nosotros somos el Israel, ¿no es cierto? Nosotros somos aquellos que por su gracia fuimos escogidos por su mano derecha, por su mano poderosa y tierna. Recuerde que Él es su mano tierna, pero también es mano poderosa y fuerte, su brazo fuerte, brazo tierno. Él nos atrajo con lazos de amor. Todo esto para que nosotros pudiésemos disfrutar en paz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, Él fue castigado para que nosotros pudiésemos obtener la paz, la comunión, la relación perfecta con Él. Por eso es que la ley no nos pudo crear ese lapso, ¿no es cierto?, de padre e hijo. La ley no pudo poder hacernos entrar confiadamente. Era necesario el sacrificio, era necesario ese pago que Él hizo por nosotros. Entonces, si usted se siente enferma, si usted se siente angustiada, si usted se siente abatida, si usted se siente, no sé, no lleva qué hacer, está inquieto, está inquieta, está desesperada, se siente un vacío, es tiempo que hoy abra su corazón,
¿no es cierto? Yo sé que Él es el que abre el corazón, Él es el que nos convence de pecado. Sé que algo va a suceder, yo sé que la palabra entra en nuestra vida, la palabra comienza a entrar en nuestros corazones, la palabra de Dios comienza a ejecutar, comienza a enraizarse en nuestra vida, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros no tenemos que estar enraizados en Cristo. ¿En qué sentido? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo, la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo. Siempre hay un concepto que tenemos que agarrarnos de Él, tenemos que sujetarnos de Él, sin que Él nos tiene agarrado, Él nos tiene sujetado. Nosotros somos el cuerpo, ¿no es cierto? Es como dice, agárrate bien brazo de mí. No, el brazo está en mí, ya somos un cuerpo. Es decirle a la pierna, agárrate bien, no te vayas a soltar. Ojo, no te vayas a caer. Ridículo, ¿no es cierto? Oreja, cuidado, no te vayas a caer. Afírmate bien, agárrate bien de mí. Ojo, agárrate bien. No, está íntegro, está completo por la obra de Cristo. Esa es nuestra confianza. Recuerde que la rama da fruto por la savia. No hace un esfuerzo por estar agarrado del árbol, sino que es natural, produce fruto, porque la savia, que representa el Espíritu Santo, que nosotros somos la rama, que damos fruto. Si damos fruto, ¿cuáles son los frutos? Los frutos, está hablando el fruto del Espíritu Santo, la paz, paciencia, todo el carácter de Cristo va siendo formado en nosotros, vamos llegando a la meta. ¿Qué significa eso? Creciendo en la salvación. Sé que a muchos les cuesta esto, no pueden digerir esto, porque siempre hay que hacer algo. Siempre está ese activismo humanista en querer hacer algo para que Dios haga algo, siendo que Él ya lo hizo todo. Entonces, en nuestra vida hay un querer y un hacer provocado por Él, motivado por Él. Y eso, estamos muy agradecidos por eso, porque nosotros ni lo amábamos, ni lo respetábamos, no éramos justos, no éramos buenos, no éramos limpios, no éramos obedientes. Entonces, dígame, ¿qué obediente, qué desobediente, qué injusto, qué malo va a elegir a Dios para ser salvo? Va a escoger, va a determinar ser salvo. Es como, ¿no es cierto?, no pega ni junta. Alguien que no entienda el reino de Dios va a poder determinar a aquella persona, va a poder escoger, siendo que Él nos escogió desde antes que fundara, hiciese y formara la tierra. Antes que se formara, Él ya nos había escogido, justificado, predestinado, ¿no es cierto?, salvado, justificado, todo bendecido, sanado. Él ya había hecho todo por nosotros. Y esa es nuestra convicción. Siempre cuando haya este pensamiento, sí, Señor, no quiero pensar así. De mí no nació nacer de nuevo, de mí no nació poder ser una nueva criatura, de mí no nació dar el fruto, sino que vino de ti, porque tú determinaste, porque tú escogiste, porque tú hiciste la obra por nosotros. Entonces, Jesús, volviendo al tema al principio, Jesús fue violentamente azotado en su carne, y su carne fue destrozada. Imagínense, su carne siendo desintegrada, destrozada por nosotros, que hasta los huesos quedaron a la vista de todo. Sus huesos, se vieron sus huesos en el cuerpo de Jesús. Entonces fue torturado por un equipo experto de romanos, fue maltratado, y todo eso
Él soportó por usted. Por usted. Usted quizás dice, nadie ha hecho nada por mí. Nadie me ama. Nadie me quiere. Nadie da un peso por mí. Nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho, te amo, te quiero, eres hermoso. Él dio todo. Él no ha determinado. Él ha hecho todo por ti, por amor. Él ha dado la vida por ti, por mí. Yo creo que es tiempo de volver a Cristo, volver a la escalera, volver a el único árbitro, no hay otro. Y recuerde que esto no es un sistema religioso, no es un sistema legalista, no es un sistema de una secta, sino que es Jesucristo. La única esperanza. Cristo es tu única esperanza. No hay otra escalera, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra esperanza. Solo Él es la esperanza. Solo Él es la verdadera paz y gozo en nuestra vida. Podemos tener nuestra cuenta corriente gordita, ¿no es cierto? Llena. Pero si no está Cristo en nuestro corazón, si no está no hemos sido justificados, si no hemos entrado en esta vida nueva en Cristo, en un nacer de nuevo, somos pobres, literalmente pobres, siendo que Él, siendo rico, se empobreció para que tú y yo fuésemos ricos, enriquecidos en el contexto de lo que Él dio en la cruz para que nosotros podamos tomarlo, ¿no es cierto? No por nuestra determinación. Yo sé que Dios va a hacer la obra. Yo sé que Dios va a abrir los corazones, va a abrir los ojos, va a abrir los oídos, ¿no es cierto? Va a destapar nuestros oídos, va a limpiar ¿no es cierto? Con un líquido especial. De cada vez que hay problema en nuestros ojos, ¿no es cierto? Echamos gotitas. Dios nos va a limpiar nuestros ojos con colirio, ¿no es cierto? Para poder ver. No hay peor ciego que teniendo la vista y no pueda ver. No hay peor ciego. El peor de los ciegos es que ve, ¿no es cierto? Tiene vista, pero no ve. Tiene ojo, tiene todo perfecto, pero no puede ver la obra intachable, perfecta, suficiente de Cristo. Todo el resultado que ocurrió, ¿no es cierto? Todo el resultado que ocurrió en la cruz se va a manifestar en ti. Se va a hacer efectivo en ti al creer, al confiar en esta obra. Eso se llama esforzarse en la gracia. ¿Esforzarse en qué? En creer en la obra perfecta, en este favor inmerecido, en este regalo. No es un premio, es un regalo que Él nos dio. Nos regaló. Un regalo no se gana, los premios se ganan. Él nos regaló salvación, y salvación en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, Él nos regaló salvación para que nosotros podamos disfrutarla, podamos gozarla, ¿no es cierto?, en una vida completa. Él fue destrozado para que nosotros fuéramos completos. Él fue herido para que nosotros fuésemos sanados. Él fue castigado para que nosotros fuésemos inocentes. Fuéramos inocentes. Todo al revés. Todo lo que ocurrió. Todas las enfermedades cayeron sobre Él para que nosotros fuésemos sanos. Él sufrió para que nosotros podamos estar gozosos en medio de problemas, en medio de dificultades, ¿no es cierto? Pero siempre con nuestra convicción, con nuestra meta, que vamos creciendo en la salvación, porque ya hemos obtenido la salvación, no porque nosotros lo hemos logrado, lo podemos lograr, vamos a ser salvos. No es eso. Ya lo logramos porque Él lo logró. Dice que por la obediencia de un hombre,
hemos sido justificados. Qué hermoso. Eso voy a predicar este domingo. Así que desde ya lo dejo invitado. Desde ya lo dejo invitado para que podamos compartir esta palabra, para que podamos comer juntos y crecer en la gracia, crecer en fe, crecer en la convicción que en Cristo. Por eso es que es imposible tener paz sin gracia. Es imposible tener fe sin gracia. Pues gracia y paz, gracia y fe, porque siempre nos lleva a la gracia. La gracia es la base para tener fe, para creer, porque hemos creído, pero por la gracia, por el regalo, el favor inmerecido que Dios nos dio, porque no lo merecíamos por ninguna parte. Entonces, todo llega ahí. Por eso es que sin gracia es imposible tener paz. Sin gracia es imposible tener fe. Sin gracia es imposible tener salvación, vida eterna, salud, bendición. Todo lo que Dios hizo por nosotros, todo lo que cayó sobre Él, ya no cae sobre nuestras vidas, porque Él lo pagó con su sangre. Todo lo que cayó sobre Él ya no cae sobre nosotros, porque ese fue el juicio que hubo, esa fue la sentencia que hubo, y eran nuestros pecados, no eran sus pecados, no eran sus enfermedades, no eran su injusticia, sino que eran nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra injusticia, nuestra vergüenza. Él la pagó y fue el único, por eso es que Él es el único intermediario, árbitro, camino, escalera, todo lo que podamos decir para ir ante el Padre. Por Él estamos en su presencia de papá, por Él estamos en la casa de papá, por Él estamos, ¿no es cierto?, disfrutando de Él. Por eso es que nosotros somos salvos en Cristo. Por eso es que nosotros vamos a fructificar, florecer en Cristo. En Cristo. Hay cosas que nosotros como pastores, sí, yo sé que de repente nos emocionamos de repente, ¿no es cierto? Vamos a florecer en la iglesia, vamos a crecer en la iglesia, sí, está bien. Todos crecemos en Cristo. Yo voy a fructificar, voy a dar fruto en Cristo, porque Él es mi sostén. Recuerde que yo soy la iglesia, usted es la iglesia, usted es el cuerpo. Recuerde que en Cristo estamos sostenidos de su mano derecha, de su diestra. En Él estamos cimentados. Eso es estar firme en la roca. En la roca, en Cristo. ¿Y quién está? La iglesia está en la roca. Recuerde que Él es nuestra cabeza. Recuerde que Él es nuestro príncipe de paz. Nada habíamos logrado. Nada habíamos sentido tanta satisfacción en nuestra vida. Nada de lo que Él pudo provocar en nosotros. Y fue su determinación. Él lo hizo. Él quiso hacerlo de pura gana y de puro amor. Porque siempre está la base, el amor de Dios. Otra versión, NTV, dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades, ¿no es cierto? Nuestras debilidades las que Él cargó. Él cargó nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser fuertes. Todo al revés. Él tomó lo malo de nosotros y Él nos entregó lo bueno de Él. Nosotros pasamos el pecado para allá, cargó nuestro pecado y Él nos justificó y nos santificó. Nos hizo justos, nos limpió y nos justificó. Eso es importante. Entonces hubo una transferencia. Entonces, sin esa transferencia no hay otro camino para llegar al Padre. No hay ninguna religión ni nada que nos pueda llevar al Padre. Solo Jesucristo. Entonces, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron.
y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, eran un castigo del Padre hacia él porque había hecho algo, ¿no es cierto? Había pecado, un castigo por sus propios pecados. Y no era así, sino que eran nuestros pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Esa era nuestra condición. Estábamos rebelados, estábamos ciegos, sordos, mudos, sucios, injustos. Todo, no había nada bueno en nosotros, ni siquiera uno, ni uno que entendiera. Por eso si entendemos algo es porque él provoca el querer como el hacer. No es algo de nosotros, no es porque yo obedezco, no, es porque hay un instinto. Y sé que es fuerte, y sé que la iglesia en Chile se formó bajo sincretismo, bajo dos sistemas religiosos fuertes en Chile, y que ha provocado hacer obra para ser aceptado, para ser aprobado, para ser más hijo. Entonces ha habido este sincretismo, mezcla paganismo con cristianismo y la nueva era y tantas cosas que se van mezclando. Entonces por eso tenemos que estar leyendo su palabra. Por eso que el equilibrio perfecto es la gracia. Ese es el equilibrio perfecto, es la gracia, que nos da fe, nos da salvación, nos da todo, nos da paz. Entonces siempre se saluda gracia y paz a vosotros, decía Pablo. Gracia y paz. Porque sin gracia es imposible obtener la paz con nuestro papá. Recuerda que estábamos en rebelión, como dice acá el profeta Isaías 53, 4, 5. Fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Entonces cada vez que venga ataque de enfermedades, ataque de agonía, desesperación, no, tú fuiste aplastado, él fue aplastado por mí para que yo estuviese en paz. Y estoy en paz y creo en eso. Yo creo en la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Creo en la palabra, ¿no es cierto? El poder de la palabra de Dios. Creo lo que dice su palabra, ¿no es cierto? Él fue aplastado por nuestro pecado. No tengo pecado. No tengo pecado. Pero ¿cómo, pastor, si me equivoco? Sí, pero está sentenciado en otro pecado. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que Él vino a morir en vez de nosotros. Y hemos obtenido vida y vida en abundancia. Por eso es que estamos agarrados, ¿no es cierto? Estamos sostenidos por Él. Porque Él hizo todo. Él lo logró todo. Por eso es que es importante meditar en esta obra. Meditar en este equilibrio. Meditar en esta palabra, ¿cierto? Gracia, favor y merecido. Para que no nos vayamos a los extremos, ¿cierto? Para que no vayamos a los extremos. Para que no nos vayamos hacia el paganismo, humanismo y tantas cosas, tantas corrientes que hay. Entonces, el equilibrio perfecto es su gracia. Siempre que venga algo, es por tu gracia, Señor, no he sido yo. Porque siempre hay un pensamiento, lo que yo he logrado, lo que yo hice, lo que yo he establecido, lo que yo logré, ahí empezamos a deslizarnos, comenzamos a irnos a los extremos y tenemos que volver al punto que en su obra perfecta soy lo que soy por lo que Él hizo por mí. Por eso dice el cántico, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí, no lo que yo hice por Él, lo que Él ha hecho por mí y por ti. Permíteme orar por ti. No sé, yo no conozco tu situación, Dios sí la conoce,
Dios conoce tu caso, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu situación que estás en este momento. Y sé que Dios va a obrar en tu corazón. Señor, gracias por estar en esta hora, poder transmitir a tantos hogares, tantos lugares, tantos países, regiones, comunas, ¿cierto?, de nuestro país y a tantos lugares fuera de nuestra frontera. Te pido, Señor, te pido que tú estés revelando, abriendo nuestros ojos a tanta gente, Señor. Permítenos poder ver este reino, así como lo hemos visto, que el que estaba escuchando y viendo pueda ver tu reino, Señor, pueda ver y oír tu reino. Revélale, Señor, revélale, Señor. Señor, revélale a Él, Señor, revélale a Él, Señor, revélale a ella tu reino establecido en la tierra. Ese costo tan grande que ocurrió, ese pago tan caro. Por eso es que es una gracia sublime, no es una gracia barata, sino que es una gracia sublime, es una gracia hermosa, incalculable. Oh Dios, coloca en ellos el querer como el hacer, como tú lo has hecho en nosotros, por gracia. No ha sido nuestro mérito, sino que ha sido tu mérito, Señor. Gracias, una vez más, Señor, por tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una bendición poder estar contigo, poder compartir esta palabra. Siempre es grato transmitir en estos micrófonos, en nuestra radio corporación y a través de las redes sociales. Siempre es una bendición. Los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja, de nuestra congregación Cristo Tu Única Esperanza, de acá de Coyhaique, de nuestra linda región de Aysén, nuestra tierra austral, donde hay un viento patagón. Bendiciones, será hasta la próxima transmisión. Chao, chao, nos vemos.